Buenos días. Mañana jueves, en sesión plenaria, se debatirá una iniciativa de Chunta Aragonesista para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades crónicas o avanzadas y la de sus familias, ya que constituye una responsabilidad esencial de los sistemas sanitarios modernos. Mañana daremos voz a todas esas personas que viven cada día con una enfermedad crónica avanzada o con un pronóstico limitado. Pondremos voz a quienes se encuentran en la etapa más frágil de la vida, a quienes necesitan apoyo, presencia, alivio y humanidad. Y lo hacemos porque una sociedad que no cuida a quienes más sufren no es una sociedad digna. No hablamos solamente de sanidad, hablamos de dignidad, hablamos de humanidad. Porque cuando hablamos de cuidados paliativos no hablamos únicamente de tratamientos o protocolos. Hablamos de acompañar a una familia que no sabe qué hacer, hablamos de escuchar, de aliviar, de estar presentes cuando la vida se vuelve más frágil que nunca. Y quienes hemos vivido de cerca la enfermedad de un ser querido, sabemos que el final de la vida no tiene por qué ser un terreno de sufrimiento ni de soledad. Con los profesionales adecuados, la formación adecuada, se puede crear un espacio de cuidado, de serenidad y de dignidad. Pero para eso quienes cuidan deben de estar preparados. Y hoy en Aragón no lo están todos por igual. Existe una enorme desigualdad en la formación, depende de la carrera universitaria, del año, del centro o del azar. Por eso, desde Chunta Aragonesista proponemos que todos los grados implicados en el cuidado, medicina, enfermería, psicología, trabajo social y otras disciplinas sanitarias y sociales, incluyan formación obligatoria en cuidados paliativos, porque cuidar no es solo una cosa de médicos, es cosa de equipos, de enfermería, de psicología, de trabajadores sociales, fisioterapeutas. Reclamamos también cobertura mañana y tarde, porque el dolor no tiene horario, la angustia no espera al día siguiente. Reclamamos un coordinador autonómico de cuidados paliativos que ordene, impulse y supervise una atención que hoy está demasiado fragmentada. Reclamamos unidades hospitalarias, consultas externas y equipos completos, no solo interconsultas ni estructuras mínimas. Y reclamamos psicología y trabajo social de forma estable, no ocasional. Porque cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de humanidad organizada. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el Consejo de Europa, lo dice el Ministerio de Sanidad. Pero sobre todo lo dicen las familias, los pacientes y lo dicen los profesionales. Y lo que dice algo mucho más profundo lo dice la conciencia colectiva de una sociedad que quiere ser justa, de entender que esto no es un lujo ni un añadido, es un derecho humano fundamental. Y para terminar quiero decir algo muy sencillo pero profundamente verdadero. Lo que nos define como sociedad no es solo la capacidad de curar, sino también la capacidad de cuidar. Las personas que afrontan una enfermedad crónica o avanzada no pueden esperar más. Sus familias no pueden esperar más. Aragón no puede permitirse el lujo de mirar a otro lado. Desde Chunta Aragonesista seguiremos empujando, seguiremos insistiendo y seguiremos defendiendo que la dignidad no es negociable y que el cuidado es un derecho. Porque cuando todas las fuerzas fallan, cuando la vida se vuelve más frágil que nunca, lo único que de verdad importa es que alguien esté ahí con conocimiento, con sensibilidad y con humanidad. Ese es el compromiso que mañana llevará Chunta Aragonesista al Pleno de las Cortes de Aragón. Y este es el Aragón que desde Chunta Aragonesista queremos construir. ¿Alguna pregunta?